En la sección de Hayé Sará, donde como su nombre lo indica, nos habla de la trascendencia de la primera matriarca de Sará, Hayé Sará se llama la parashá, donde habla justamente de la muerte física, pero su mismo nombre nos indica de la vida, de la trascendencia, de la eternidad. Hayé Sará. En la sección de Hayé Sará, donde prevalece evidentemente este espíritu de trascendencia de Sará, Jajamim nos hacen una pregunta. Al final prácticamente de esta sección donde habla sobre el legado de Abraham y específicamente de Sará más detalladamente, nos cuenta al final de Hayé Sará, la Torá nos cuenta que una vez que Sará fallece, Yosef Abraham, nos cuenta la Torá que Abraham se vuelve a casar, Beikaj Isha, se vuelve a tomar para él una mujer, Ushema Ketura, con su nombre Ketura, y tuvo varios hijos más. La Torá nombra los hijos que tuvo: Zambran, Yakshan, Ben Medad, Ben Midian, Bet Yashbak, Bet Shuach. Y nos sigue diciendo: Vaiten Abraham et kol asher lo leItzhak. Abraham todo lo que tenía se lo da a Itzhak. Ulebnei Apilgashim, y a los demás hijos, ayer le Abraham Matanot, le dio regalos a los hijos, que ahora la Torá cuenta que tiene con Ketura, que Jajamim hablan sobre Ketura, le da regalos. Y una pregunta, Jajamim preguntan, que aparentemente no se comprende, porque la Torá se llama Hayé Sará, la vida de Sará, como dijimos antes, la trascendencia de Sará, la eternidad, el legado. Y por otro lado, se muere Sará, ¿y qué hace Abraham? Se casa con otra mujer. Entonces, ¿de qué trascendencia me estás hablando? Se muere Sará y Abraham inmediatamente en la misma parashá, en la misma de Hayé Sará, en la misma sección de Hayé Sará, la Torá nos habla que una vez que se muere Sará, Abraham Avinu vuelve a casarse con una mujer llamada Ketura. ¿De qué trascendencia me estás hablando? Y nos cuenta que tuvo varios hijos y a Itzhak le dio, como dice acá la Torá, dijimos antes, Viten Abraham et kol asher lo leItzhak. Y a los demás hijos le dio Matanot y los envió fuera de Itzhak. Entonces debemos entender este concepto, este legado de Sará, porque la parashá, el espíritu de toda la sección es Hayé Sará, y en la misma parashá de Hayé Sará nos habla que una vez que muere Sará, inmediatamente Abraham se vuelve a casar. Debemos entender este concepto. Para entender este concepto, vamos a contar una historia del Talmud, una historia real que el Talmud nos cuenta, una hermosa historia. Nos cuenta el Talmud que había un rab que se dedicaba a poner simanim, se dedicaba a poner señales en las cuevas, en los cementerios, para indicar y para avisar a la gente que en esos lugares los Kohanim no pueden pasar. Señalizaban los lugares en Eretz Israel. En esta cueva está enterrado un muerto, entonces los Kohanim no pueden impurificarse. En tal otro lugar, una señalización. En este lugar, pasar por otro lado. Acá hay un cementerio. Nos cuentan el Talmud que era la costumbre de este rab, que marcaba, señalizaba los lugares sagrados para que la gente no tropiece y se impurifique. Cuenta el Talmud que cuando este rab fue a Maratam, al lugar donde está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai, nosotros conocemos al día de hoy en Mirón, el día de hoy conocemos Mirón. Cuando llegó a Mirón a señalizar que ahí estaba enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai conjuntamente con sus hijos, de repente estaba Eliezer. Eliezer, nosotros sabemos
Eliezer, el Eved de Abraham, el siervo de Abraham, estaba ahí, se le presentó el siervo de Abraham. Cuando este rabino iba a ingresar a la cueva para señalizar, le dijo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo acá? No podés ingresar. ¿Cómo no puedo ingresar? ¿Qué es esto? Que se me aparece Eliezer y me dicen que no puedo ingresar. ¿Por qué no puedo ingresar? Y cuenta el Talmud algo místico, algo profundo, pero está escrito en el Talmud. Dice, no podés ingresar porque en este preciso momento Abraham, el patriarca Abraham está en el regazo de Sará, y Sará le está sacando, le está acomodando los pelos, le está sacando los piojos. Así nos cuentan los Jajamim del Talmud. De vuelta, cuando este rabino ingresó a la cueva de Abraham y Sará, cuando ingresó a la cueva de Abraham y Sará, Barata Machpelah, para señalizar ese lugar, dijo Eved Abraham que en ese momento no podía ingresar. ¿Por qué no podía ingresar? Porque en ese preciso momento Abraham está en el regazo de Sará y Sará le está sacando los piojos. Es rarísimo, así nos cuenta el Talmud esta historia que debe ser comprendida. ¿Qué es cómo explican los Jajamim esta historia tan rara de que este rabino quiso entrar a la cueva para señalizar y Eliezer no lo dejó entrar, etcétera, etcétera, como hablamos antes? Explican los Jajamim esta historia talmúdica que la misión de Sará es sacar los piojos de Abraham. ¿Qué significa alegóricamente sacar los piojos de Abraham? Los piojos parasitan, se nutren de la persona, son parasitarios. Entonces, Sará, justamente la función de nuestra matriarca Sará es sacar esos parásitos, esos piojos que se nutren sin la voluntad del ser humano, para que Abraham quede puro y quede genuino. Esa es la función de su vida de Sará y esa es nuestra función. Entonces así se entiende poquito más comprensible esta historia, que en ese preciso momento, ¿qué está haciendo Abraham con Sará? Sará le está sacando los piojos a Abraham de la cabeza, como diciendo alegóricamente, todo el mundo quiere nutrirse de Abraham, de la fe de Abraham, pero la fe es algo muy abarcativo y por otro lado no es tan abarcativo, la fe es una verdad absoluta. Entonces Abraham es la fe y Sará es la que pone los límites a la fe de Abraham. Entonces, según este concepto, esta historia, este concepto talmúdico, cabalístico, místico, podemos entender la trascendencia de la parashá de la semana de Hayé Sará, que como leímos hace poco tiempo atrás en Rosh Hashanah, que Sará, cuando ya explicamos en otra oportunidad que Sará vio como Ismael, el primer hijo de Abraham, Ismael, estaba metzahek, estaba jugando, se estaba burlando de Yitzhak, le dijo, dice la Torah, Garesh Ama, echa a esta mujer y a su hijo. Sácalo, eso lo leemos en Rosh Hashanah. Esa es la función, como dijimos antes, en esta historia, la función de Sará, poder comprender, poder intervenir en el momento que Ismael estaba jugando, se estaba burlando, que mofa, aparentemente no pasa nada, sí pasa. La que pudo advertir ese juego nocivo para, como dijimos antes, para lo genuino, para la fe pura de la trascendencia del pueblo de Israel, si hay alguien así es Sara. Al punto tal que nosotros ya lo sabemos, que dice la Torá, que mismo Hashem se presentó y le dijo, como ya sabemos, todo lo que te diga Sara, escucha su voz. Que vemos que Sara constantemente está interviniendo en lo que es la fe de Abraham. Para Abraham es la fe, Ismael,
Dice, no, momentito. La fe debe ser bien comprendida con la verdad de Abraham. Y como claramente dice la Torá, Kol ayer tomar Sará shma bekolá, todo lo que te dice Sará, escucha su voz. Ki beitzhak y kareleja zera, porque Itzhak va a ser tu verdadera descendencia. Eso dice, lo leemos en Rosh Hashanah, que dice que Hashem asintió al postulado de Sará. Y dice, tiene razón, porque Itzhak tiene que crecer genuino. Y para que crecer genuino, la escoria se tiene que apartar. En este caso, Ishmael, los piojos, como hablamos antes, como el Talmud bien trae. Entonces, esa es la función de Sará. Y por eso Hashem le dice, todo lo que te dice Sara, escuchad su voz. Es decir, que Abraham, como dijimos antes, es la fe. Como Hashem se le presenta a Abraham y le dice, Veaita leab amon goim, vos vas a ser el padre de multitud de naciones. Abraham es multitud de naciones, pero minuto, rega. En ese devenir de multitud de naciones, tiene que dar claro quién es la cabeza, quién es el faro, cuál es el norte a seguir. Y entonces, que Abraham Avinu tiene que llegar a todos lados, evidentemente, y así es. Abraham Avinu, de Abraham salen los Ishmaelim, y también sale la parte occidental de Esaf, y también sale la parte de África, como leímos al final de la parashá, que Abraham se vuelve a casar y después los manda para ese lugar. Todo sale de Abraham, no solamente la parte física, sino incluso la parte espiritual. Hoy en día la mayor cantidad de personas creen en Hashem. Todos creemos de alguna manera u otra en Hashem. Los Ishmaelim, y la parte de Occidente, y la parte de acá, todos creemos de alguna manera. No vamos ahora vamos a decir, discriminar. Todo el mundo cree en Hashem de alguna manera u otra. Pero Sará dice, es verdad que la función de Abraham es que la fe se expanda y que se cumpla el versículo que dice, vas a ser padre de multitud de naciones. Clarísimo, pero no te confundas. También vas a ser el padre del que le va a dar el rumbo verdadero a todas las naciones, y eso es Itzhak Avinu. Y justamente de ahí nace, de la relación de Abraham con Sará, genuinamente sale la fe verdadera y pura. Abraham vino en su humildad, él pensó que es verdad que hay un vaticinio. Es verdad que hay un vaticinio. Hashem le dijo a Abraham, Lej lejá, nosotros sabemos, salí de tu tierra y te voy a bendecir, y voy a hacer, multitudes van a salir de vos. Pero Abraham pensó en su humildad, a lo mejor es una cuestión espiritual, es una cuestión como un maestro hacia un alumno. No. Sara le dice, con toda la fe, la bendición de Hashem es una bendición no parcial, es una bendición integral, es una bendición en todos los aspectos. Para transmitir la fe hace falta que la genética también se involucre en eso. Y eso lo vemos en Itzhak. Lo que salió de Abraham y Sará, eso es el pueblo de Israel. No solamente una cuestión espiritual, un carácter teórico. Los genes del pueblo de Israel son fe. Y eso se cumple a nivel biológico. Abraham, como vuelvo a repetir, algo espectacular, pensó que la bendición de Hashem, que Hashem dijo, te voy a bendecir, y de vos van a salir todas las simientes y toda la fe. A lo mejor es una cuestión espiritual. Por eso nos cuenta la Torá que en un determinado momento Abraham tiene relación con Agar, y de ahí nace Ishmael. ¿Y qué dijo Abraham en toda su humildad? A lo mejor así se cumple la bendición de Hashem, que es verdad que no sale de Abraham y Sará, de lo genuino, pero por lo menos es un hijo de una sirviente. Y la ley dice que los hijos de la sirviente nos pertenecen. Es verdad que no es lo más
la bendición fue Abraham y Sara. Hashem le dice, no, cuando yo bendigo con todo, bendigo de toda la mejor manera. Y eso es Abraham y Sara. El hijo que es el resultado de Abraham y Sara es Yitzhak, la fe completa. Esa es la trascendencia de la parashá de Hayé Sará. Ese es el mensaje trascendente, el legado de Sará. La fe, pero con verdad. Emuná behemet. Perfecto. Y esa es la lucha de Sará, y eso es lo que leemos en Hayé Sará. Lo que habíamos preguntado, una vez que fallece Sará, ¿Abraham se vuelve a casar? Sí, se vuelve a casar, pero las cosas ya están más claras. Claramente dice la Torá al final de Hayé Sará que todo lo que tenía Abraham se lo da a Yitzhak. Entendió el mensaje de Sara. Abraham comprendió el mensaje de Sara. Vaiten Abraham et kol asherlo, todo lo que tenía, toda la carga espiritual y la carga de la verdad se la transmitió a Yitzhak. A los demás le dio regalos, y no solamente le da regalos, los saca de su lugar. Así como los sacó a Ismael, ahora Abraham se vuelve a casar y los saca de Yitzhak. Es verdad que tenemos que estar todos juntos, pero cada uno entendiendo realmente quién es. Yitzhak, Abraham, Yitzhak y Jacob, nosotros el pueblo de Israel, debemos ser luz para las naciones. Pero para ser luz, tenés que saber vos quién sos realmente. Y si te vas a enajenar, si te vas a mezclar, ya no sos luz para las naciones. Vos tenés que saber bien quién sos vos. Y una vez que sabés claramente que vos sos Abraham, y sos Yitzhak, y sos Jacob, la fe pura, la trascendencia de Sará que le dice, sacá a esta criada y a su hijo, porque si no le va a transmitir la fe adulterada. ¿A qué me estoy refiriendo a la fe adulterada? No nos olvidemos que la bendición, Hashem dice sobre Ismael, Behu ye pere Adam, él va a ser un salvaje. Imagínate si Yitzhak se hubiera criado con la mofa, con la risa de Ismael. Imagínate esta junta. Hubiéramos comprendido mal la fe. Hubiéramos comprendido que la fe es lo que yo digo. Y si vos no haces lo que yo digo, te reviento. Esos son los Ishmaelim. Ellos tienen una fe. Y si uno no hace lo que ellos opinan, son capaces de matarte como vemos hoy en día. Eso es una fe trunca. ¿Qué dijo Sará? La fe tiene que ser civilizada. Cada uno tendrá sus momentos de desarrollo y de madurez hasta llegar a la fe. Eso es Yitzhak. ¿Y quién es la que advierte todo esto? Sarai Menú, nuestra matriarca Sarai. Por eso dice una vez más, digo, echá. ¿Por qué? Porque le está transmitiendo una fe adulterada. Le está transmitiendo ese Pere Adam. Le está transmitiendo ese salvajismo que si no pensás como yo, te reviento. No existís. Y no es así. La persona con humildad tiene que decir, esta es la verdad. Todavía no llegaste a comprenderlo, ya lo vamos. Entre todos vamos a evolucionar. De a poquito vamos a ir creciendo todos juntos. Esa es la fe de Yitzhak que suministró Hayé Sará. La vida de Sará, la trascendencia de Sará. Me quiero detener Keturra. Me quiero detener en el casamiento de Abraham con esta mujer llamada Keturra. ¿Quién era Keturra? Está la explicación básica que todos conocemos de lo que dice Rashi. Rashi dice que Keturra era Agar. Keturra era Agar. Así dice Rashi. Que Abraham se casó con Agar. Sara le dice, retira, salí de acá. Una vez que muere Sara, se vuelve a unir con Keturra. Keturra, dice Rashi, es Agar. Keturra es Agar. Eso es un Midrash que trae Rashi. Hay otra explicación en el Midrash que dice que Keturra no era Agar. Keturra era
de la descendencia de Jafet, la descendencia de Jafet. ¿Por qué dice el Midrash? Porque como dije anteriormente, Hashem fue bendecido que vas a ser de multitud de naciones. Abraham fue bendecido padre de multitud de naciones. Entonces, por un lado tenemos los semitas, Abraham se casa con Sara, de ahí venimos los semitas. Por otro lado se casa con Agar, de ahí viene Ismael. Por otro lado se casa con, dijimos que Agar es de Mitzrayim. Mitzrayim es vamos ahora a Noach. Noach tuvo 3 hijos. Entonces Abraham son los semitas. Mitzrayim viene de Ham, el hijo Ham. Y tenemos Jafet, Ketura era de Jafet. Entonces así se cumple la fe de Abraham que suministró a su hijo Shem, que justamente cuando Noach sale del arca, cuando Noé sale del arca con 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Shem somos nosotros. Ismael viene de Ham, que Mitzrayim, Egipto, viene de Ham. Y ahora Ketura de Jafet. Y así Abraham Avinu integra toda la humanidad. Shem, Ham y Jafet. Así nos cuenta que Ketura, entonces a Agar la echó, a Ketura y a los hijos lo sacó. ¿Con quién se quedó Abraham? Con Yitzhak. Otra vez, más profundo. La fe profunda, la fe verdadera. Para poder transmitir la fe verdadera necesitas ser genuino. Por eso dice la Torá, todo lo que tenía Abraham se lo dio a Yitzhak. ¿Para poder qué? Para poder transmitir la fe verdadera al mundo. Después tuvo hijos con Agar, que viene Ham, y tuvo hijos con Ketura, que viene de Jafet, y así Abraham transmitió hasta el día de hoy la fe a multitud de naciones. Pero Sara dijo, momentito, el legado de Sara es verdad, Abraham, que tenés que transmitir a todo. Tu brajá se va a diseminar por todos lados, pero no te olvides quién sos vos. Nos cuenta el Midrash que cuando fallece Sará, estamos hablando ahora de Hayé Sará, en los elogios póstumos, en el momento de enterrar a Sará, Abraham Avinu dijo el famoso Eshet Hail. Eshet Hail, que el rey Salomón escribió, pero la tradición dice que el primero en decir Eshet Hail fue Abraham. Eshet Hail Minza. ¿Quién puede encontrar una mujer virtuosa? No hay más virtuosa que Sara. ¿Por qué digo que no hay más virtuosa que Sara? Por todo lo que explicamos antes. La virtud de Sara es poder discriminar lo bueno de lo malo. Agar afuera, Ismael afuera. Eso es Sara. Y dijo Abraham, Eshet Hail Minza. ¿Quién puede encontrar una mujer virtuosa? Sigue. Osve Adar Lebuya. Su vestimenta es dignidad. Betishak Leyom Maharon. La dignidad de la fe. La dignidad de la verdad. Osve Adar Lebuya. Ella se va a reír. Las personas de fe y de verdad se van a reír al final. Osve Adar Lebuya. Betishak Leyom Maharon. Y después dice otra cosa más. Dice el Eshet Hail que cantamos y agradecemos a la mujer de uno por todo lo hermoso que prepara el Shabbat. En ese cántico del rey Salomón, y ahora nos venimos a enterar que no solamente el rey Salomón lo legó de Abraham Avinu. Dice ahí, Darsha Tzemer Upishtim. Os beada lebuya, betizka, Darsha Tzemer Upishtim. ¿Qué significa Darsha Tzemer Upishtim? Darsha es drasha. Su palabra es Tzemer Upishtim. Tzemer es lana y Pishtim es lino. Lana y lino. ¿Qué significa Darsha? Darsha es drasha. En su boca está la lana y el lino. ¿Qué significa que en su boca está la lana y el lino? Esa es la pregunta. Dicen los jajamí que la lana y el lino está prohibido. En la Torá, la lana y el lino está prohibido. No puede haber una prenda de lana y lino. Entonces Abraham Avinu le dice a Sará, lana y lino está prohibido.
no se puede mezclar lana y lino. Lana y lino no se puede mezclar. Entonces le dice lana y lino como diciendo la mezcla. No puede haber mezcla de lana y lino. Pero Sara le dice, Sara y Menú le dice a Abraham Avinu, es verdad que no se puede lana y lino, pero hay veces que sí se puede lana y lino. El Cohen Gadol, las ropas del Cohen Gadol sí tenían lana y lino, y el tzitzit, lo que es una prenda de mitzvah, sí puede unirse la lana y el lino. Un tzitzit puede tener lana y lino, puede tener los flecos de lino y la vestimenta de lana. Puede haber mezcla de lana y lino. Es verdad que no se puede lana y lino, pero cuando Hashem dice, sí se puede lana y lino. Entonces Hashem a mí me dijo, todo lo que te diga, Hashem a vos te dijo, todo lo que te diga Sara, escucha su voz. ¿Qué vemos? Que sí podemos lana y lino juntos, convivir. Entonces, para mitzvah, sí. La mitzvah es escuchar a Sara. Lana y lino son dos cosas que no se pueden mezclar. O sea, ¿cómo querés que yo eche a mi hijo? Hashem le dice, Hashem te dijo, todo lo que te diga Sara, escucha su así como la lana y el lino no se pueden mezclar. Pero cuando Hashem dice, sí se puede mezclar, como vemos en la ropa del Cohen Gadol, como vemos en la mitzvah del tzitzit, entonces algo que no se puede mezclar, cuando Hashem dice sí se puede mezclar, acá lo mismo. Hashem dijo que pueden convivir la lana y el lino. ¿Qué quiere decir? En este caso Hashem te dice que escuché mi voz. Es lo mismo que la lana y el lino. Es verdad que una cosa está prohibida, pero cuando Hashem dice está permitida, acá lo mismo. Está permitido justamente que eches a esta mujer. Entonces dice Darshat Semenu Pistin. Eso significa que Abraham Avinu discutió con Sará sobre el concepto de Abraham, de Ismael y de Isaac. Sea como sea, entonces nos cuenta acá, habíamos preguntado al principio. ¿Cuál fue la pregunta del principio? En la misma parashá de Hayé Sará, que nos habla de la trascendencia, del legado, de la eternidad de Sará, en la misma parashá que habla sobre que Abraham se vuelve a casar. ¿Dónde está la trascendencia? La trascendencia está en que Abraham Avinu comprendió, entendió la vigencia de Sará. Cuando hay que echar, se echa. Cuando hay que sacar, se saca. Porque la fe tiene que quedar genuina y no adulterada. Cuando Abraham Avinu comprendió eso, y vemos que lo comprendió, porque dice la Torá de vuelta, todo lo que dice la Torá, que todo lo que Abraham tenía, se lo dio a Isaac Avinu. Y a los demás le dio regalitos acá y regalitos allá, Ismael allá, todos fuera. Pero ¿con quién se quedó Abraham? Con Isaac. Eso es la trascendencia de Sará. Por eso la parashá se llama Hayé Sará, la trascendencia de Sará. Porque vemos a lo largo de la parashá este concepto. Que si el pueblo de Israel, al día de hoy, nos dice el Zohar, el pueblo de Israel mantiene el brit, el pacto, la conexión con Boreolam, dice el Zohar, nadie los puede sacar de la tierra de Israel. Cuando Ismael Haz ve Shalom, cuando Ismael tiene una especie de chutzpah, cuando Ismael tiene una especie de aproximación a la tierra de Israel en forma irreverente, dice el Zohar, cuando el pueblo de Israel no cumple con el brit, no cumple con el pacto con Hashem. Pero si cumpliría con el pacto con Hashem, los ismaelitas no harían problema. ¿Cuál es el problema de los ismaelitas? Nos dice el Zohar, porque el ángel de Ismael, el ángel del cielo de Ismael, alega una virtud, que Ismael se hizo el Brit Milá a los 13 años. Y nos dice la Torá, nos dice el Zohar, que ese Brit Milá es trunco, ese Brit Milá es vacío, porque el Brit Milá no se hace a los 13 años, se hace a los 8 días. El ángel de Ismael
alega sobre la mitzvah de Ismael, que se hizo el pacto a los 13 años. Por eso tienen una especie de aproximación a la tierra de Israel. Pero dice el Zohar, si el pueblo de Israel cumple con el Brit, cumple con esta verdad, cumple con esta fe genuina que estamos hablando ahora, Ismael no tiene absolutamente nada que ver con la tierra de Israel y se cumplen las palabras de Sará: saca a esta mujer de acá, Agar, y saca a este muchacho, porque no tienen absolutamente nada que ver con la santidad. Como dice el ángel, dice el Zohar, el ángel en el Shamaim dice que Ismael tiene un mérito. ¿Cuál es el mérito? Que se hizo el Brit Milá a los 13 años. Pero dice el Zohar, ese mérito es vacío, porque el Brit Milá no se hace a los 13 años. El Brit Milá se hace a los 8 días. Entonces, si el pueblo de Israel cumple y se conecta con la Torá, Betishak le dio Majarón, y cumple con todos los mandamientos como Sará nos lega, vamos a ser felices en nuestra querida tierra de Israel, y no va a haber problemas con Ismael, y no va a haber problemas con nadie. ¿Por qué? Porque Hashem nos cuida al pueblo de Israel que sigue este camino de la verdad. El camino del pueblo de Israel, como hablamos antes, como Sará nos lega, es como Hashem le dice a Abraham: vas a ser padre de un montón de naciones, pero sin perder tu individualidad, sin perder realmente lo que vos sos. Yitzhak Avinu, sacá la escoria, sacá a esta persona que se mofa, sacá esto. Abraham le dio todo el contenido, todo el bagaje espiritual y genético. Y así se cumple, como dije antes, la brajá de Hashem. No en forma espiritual, en forma genética. La brajá en forma integral. De Abraham con Sara, la verdad en su máximo exponente. Y nosotros, el pueblo de Israel, somos los destinatarios de esa bendición para llevar al mundo esa fe que de alguna manera u otra se cumple. Porque todo el mundo cree en Hashem, pero en forma adulterada. Nosotros, el pueblo de Israel, debemos llevar, por un lado, en forma profunda, comprender la fe con la verdad de la Torá, y esa luz que tenemos, irradiarla a todas las naciones. Para que se cumpla, que va a haber brajá. Hashem le dice a Abraham: todo el mundo se va a beneficiar y va a tener bonanza y bendición justamente por Abraham y sus descendientes. Yitzhak va a ser llamado tu descendencia, y de Yitzhak va a emanar la luz para todas las naciones.